El viento jugueteaba con su velo cuando Clara puso un pie en el sendero del jardín, el corazón latiéndole en el pecho con más fuerza que la música. Las hileras de invitados se volvieron para mirar, pero entonces él estaba allí. Max, su viejo labrador, plantado firmemente frente a ella, con los ojos clavados en los suyos. No ladró, no se movió, simplemente la miró fijamente, temblando ligeramente, y en ese instante Clara supo que algo iba terriblemente mal. Había soñado con este día desde que era una adolescente. Una pequeña boda en el jardín de sus padres, rodeada de flores y de la gente que amaba. Daniel, de pie bajo el arco, sonriendo, el sol filtrándose entre los árboles, y Max, siempre Max, a su lado. Pero ahora no caminaba junto a ella. Le bloqueaba el paso. Clara bajó la mirada hacia él, su mano agarrando el ramo con demasiada fuerza. Su respiración era superficial. Sus patas temblaban. Sus ojos, de un marrón suave y llenos de algo que no podía nombrar, la mantenían inmóvil. «Max, cariño, ¿qué pasa?», susurró. A su alrededor, la gente esperaba. Su padre le hizo un gesto para que siguiera. Su madre parecía ansiosa, pero Clara no se movió. Se suponía que este era el día más feliz de su vida. En cambio, sentía como si algo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Y en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Clara Benítez siempre había sido el tipo de persona que escuchaba antes de hablar. Quizás por eso los niños la querían tanto. Su aula era más un santuario que una simple clase. Pero fue Max quien primero le enseñó a escuchar con el corazón. Lo encontró hacía 12 años, un cachorro tembloroso, abandonado frente a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Tenía el pelo ralo y se le veían las costillas. Lo envolvió en su chaqueta y le susurró: «Todo está bien, ya estoy aquí contigo». Y siempre lo estuvo. Max estuvo allí cuando su compañera de universidad murió en un accidente de coche. Estuvo allí durante desamores, entrevistas de trabajo, peleas familiares. Cuando Daniel entró en su vida, Max no ladró ni gruñó. Simplemente se acercó y apoyó su cuerpo contra las piernas del extraño. Esa era la forma de ser de Max. Tranquilo, seguro. Así que, cuando le bloqueó el paso el día de su boda, Clara supo que debía confiar en él. Pero todo a su alrededor gritaba lo contrario. El jardín bullía de susurros. El violinista titubeó. Su padre, Arturo, marchó hacia ella con rígida determinación. «Clara, cariño, de verdad tenemos que seguir», dijo en voz baja, alcanzando el collar de Max. «Espera», dijo ella bruscamente. Max gruñó. Un sonido bajo y desconocido que envió una oleada de incomodidad entre la multitud reunida. Clara se arrodilló, ignorando cómo su vestido se arrugaba en la tierra. Sus manos ahuecaron su cara, sintiendo el calor bajo su pelaje, la forma en que su pecho subía en jadeos superficiales y rápidos. «Háblame, amigo», murmuró. «¿Qué está pasando?». Desde el borde del sendero, Daniel dio un cauteloso paso adelante. «¿Está bien?», preguntó suavemente. Clara no respondió. No podía, porque de repente los recuerdos la inundaron. Max, escondiéndose bajo el porche la semana anterior, saltándose comidas, negándose a subir escaleras. Había estado tan ocupada con los arreglos florales, los planos de las mesas, las últimas pruebas. Se había dicho a sí misma que solo estaba cansado, solo viejo. Pero ahora lo sabía mejor. Los murmullos se hicieron más fuertes. Su madre, Elena, llamó desde detrás de los invitados, con la voz temblorosa de irritación. «Clara, cariño, ¿qué está pasando?». Clara levantó la vista, con los ojos húmedos y llenos de miedo. Luego bajó la mirada de nuevo, hacia el perro que nunca la había abandonado, y algo dentro de ella susurró: «Aquí es donde comienza la verdadera ceremonia». Clara había imaginado ese momento durante años. No los vestidos, ni el pastel, ni el primer baile. Nada de eso le había importado mucho nunca.
Lo que soñaba, lo que necesitaba, era ese paseo por el sendero del jardín, la luz del sol filtrándose a través de los robles, el aire oliendo a lavanda y a tierra. Caminaría hacia Daniel con Max trotando a su lado, igual que en sus carreras matutinas, en las noches lluviosas acurrucado a sus pies, en cada día difícil que había sobrevivido. Ese paseo estaba destinado a honrar no solo una unión entre dos personas, sino el vínculo que la había llevado hasta ella. Así que cuando Max se desplomó sobre sus patas traseras y no se movió, su sueño se resquebrajó, silenciosamente, pero irreversiblemente. Arturo se agachó a su lado, frustrado. «Clara, cariño, solo está ansioso. Ya sabes cómo los perros perciben los nervios. Déjame llevarlo a un lado y podrás seguir». Ella no respondió. Sus manos temblaban mientras presionaba la palma contra las costillas de Max. Su respiración seguía siendo superficial. El ligero temblor en sus patas no había cesado. Daniel habló de nuevo, esta vez con más urgencia. «Clara, deberíamos llamar a alguien. Creo que algo anda mal con su corazón», dijo ella en voz baja, principalmente para sí misma. Arturo se enderezó, exasperado. «No somos veterinarios, Clara. Llevas un año planeando esta boda. Tienes 70 personas esperando. Has esperado esto». «Lo sé», dijo ella, pero su voz sonaba lejana. Clara miró a Daniel, que seguía de pie en el altar, inseguro pero preocupado. Él encontró sus ojos y articuló con los labios: «Haz lo que tengas que hacer». Eso fue todo lo que se necesitó. Se volvió hacia su padre, con la voz clara ahora: «Necesito las llaves del coche». «¿Qué?» «Lo llevo a la clínica de urgencias. Ahora». Arturo la miró como si hubiera perdido la cabeza. Elena ahogó un grito detrás de las filas de sillas blancas. Alguien dejó caer un vaso. Un niño gimoteó. Pero Clara ya estaba levantando a Max en sus brazos, sintiendo su pesado cuerpo contra sus costillas. Su ramo cayó al suelo. La cola de su vestido se arrastró por el sendero de piedra, recogiendo tierra y pétalos. Su mundo se redujo al ritmo de los latidos de su corazón. Daniel corrió delante para abrir la puerta del copiloto. «Yo conduzco», dijo sin dudarlo. Ella asintió, deslizándose en el asiento trasero con Max extendido sobre su regazo, su cabeza acunada en el hueco de su brazo. Clara no miró hacia atrás, al jardín. No lo necesitaba, porque en ese momento creía, tontamente quizás, que si se movían lo suficientemente rápido, si solo lo sostenía con la suficiente fuerza, aún podría arreglarlo todo. El viaje a la clínica de urgencias fue un borrón de faros y silencio. Clara acunaba la cabeza de Max en su regazo, sus dedos moviéndose lentamente a través de su pelaje, susurrando cosas que ni siquiera se daba cuenta de que estaba diciendo. Viejas nanas, bromas internas, plegarias silenciosas. La mandíbula de Daniel estaba tensa mientras conducía, mirándola por el espejo retrovisor. «Ya casi llegamos», dijo, aunque su voz se quebró. El reloj del salpicadero parpadeaba. 16:23. Su boda debería haber comenzado ya. En lugar de eso, Clara estaba en el asiento trasero de su coche, cubierta de encaje y sudor, con su mejor amigo luchando por respirar. Los ojos de Max se abrían con esfuerzo cada pocos segundos. No gimoteaba, no entraba en pánico, simplemente la miraba. Y esa mirada fue lo que la deshizo. Había visto esos ojos después de la muerte de su abuela, después de haber perdido su primer trabajo, después de cada desamor que pensó que la arruinaría. Siempre decían lo mismo: «Estoy aquí, no voy a ninguna parte», pero ahora parecía cansado. Cuando llegaron a la clínica, el doctor Marcos Herrera ya estaba esperando fuera, con el teléfono en la mano y expresión grave. Clara lo conocía desde el instituto. Había tratado a Max desde que era un cachorro. Sin decir palabra, Daniel ayudó a subir a Max a la camilla, y el doctor Herrera los guió a una habitación privada en la parte de atrás. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente.
El aire olía a antiséptico y a algo más frío, como a finales. Clara no soltó la pata de Max en ningún momento. El doctor Herrera lo examinó en silencio, con movimientos suaves y respetuosos. Finalmente se enderezó, respiró hondo y se sentó frente a ellos. Clara, comenzó suavemente, el corazón de Max está fallando. Tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Ha progresado rápido y el estrés de hoy probablemente lo ha llevado al límite. Ella parpadeó, mirándolo como si no entendiera las palabras. Yo no entiendo, dijo. Estaba caminando la semana pasada, jugó con el perro de Sofía, estaba cansado, sí, pero no así. Lo sé, dijo Herrera con amabilidad. Este tipo de afección puede permanecer oculta hasta que, de repente, deja de estarlo. Las señales estaban ahí, solo que él no quería preocuparte. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas de nuevo. Claro que no. Podemos darle medicación, continuó el veterinario, para que esté cómodo. Pero estamos hablando de semanas, quizás meses. No siente dolor ahora, pero está muy cansado. Clara apoyó la frente en la de Max. No lo vi, susurró. Estaba tan absorta en la decoración de las mesas, los planos de los asientos y las degustaciones del pastel. Daniel le tocó el hombro. No podías saberlo, pero él lo sabía, dijo ella casi con rabia. Me detuvo, me bloqueó. Sabía que algo andaba mal e intentó decírmelo. Él, su voz se quebró en un sollozo. El doctor Herrera asintió solemnemente. Confiaba en ti. Por eso no te dejó marchar. Esa fue su forma de decir, te necesito ahora. Por un momento nadie habló. Luego Clara preguntó, apenas audible, ¿qué hacemos ahora? El doctor Herrera miró entre ellos. ¿Lo queréis? Quedaos cerca. Dadle consuelo. Y cuando llegue el momento, dejadlo ir con dignidad. Fue la primera vez que Clara se dio cuenta. No se trataba de salvarlo. Se trataba de despedirse de la manera correcta. Sus manos temblaban mientras apartaba una lágrima del ojo de Max. Lo siento tanto, susurró. Debería haberlo visto. Debería. Max se movió débilmente y dejó escapar un pequeño suspiro, un sonido que pareció casi de perdón. Daniel se arrodilló a su lado. Lo que necesites, dijo. Lo haremos juntos. Y justo entonces la puerta de la clínica chirrió al abrirse. Clara se giró sorprendida y encontró a Sofía de pie allí, con el ramo aún en la mano, el vestido arrugado y los ojos húmedos. Pensé que podrías necesitar a alguien, dijo. Detrás de ella estaban Arturo, Elena y el oficiante. Nadie dijo mucho. Simplemente entraron en silencio, rodeándola de calidez. Clara miró alrededor de la pequeña y estéril habitación, a los rostros que más amaba, al perro que la había acompañado en cada capítulo de su vida, y de alguna manera, en medio de todo el dolor, una idea extraña y frágil comenzó a formarse. Durante mucho rato, nadie habló. El zumbido de las luces del techo llenaba el silencio. Clara estaba sentada en el suelo de la clínica con su vestido de novia, apoyada contra la mesa de exploración, con la cabeza de Max descansando en su regazo. Los demás se habían reunido en la habitación, pero mantenían una distancia respetuosa, dejándola estar con él. Sofía se deslizó a su lado, apoyando la barbilla en las rodillas. ¿Sabes?, dijo en voz baja, no tienes que dejar que el día desaparezca. Clara soltó una risa amarga. Ya lo ha hecho. No, dijo Sofía extendiendo la mano para tocar la suya. No si cambias lo que significa. Clara no respondió. Siguió pasando los dedos por la curva de la oreja de Max. La tela de su vestido estaba manchada de pelo y lágrimas. Sentía el corazón como si se hubiera partido en dos. Entonces Arturo se acercó. Su voz era más baja de lo habitual. «Sabes», dijo, «tu madre y yo nos casamos en un granero durante una tormenta. Nada salió como lo habíamos planeado». Clara levantó la vista, sorprendida. «Pero todavía lo recordamos como el mejor día de nuestras vidas, porque la gente que queríamos estaba allí. Y fue real». Miró a Max. «Igual que esto».
Elena asintió detrás de él, secándose ya los ojos con un pañuelo. Y entonces el oficiante, que había permanecido en silencio todo este tiempo, dio un suave paso adelante. «Si queréis», dijo, «aún podríamos celebrar la ceremonia. Aquí mismo, con él». Clara se quedó helada. ¿Una ceremonia aquí? En una clínica veterinaria, con su perro moribundo. Pero entonces miró a Max. Su cola dio el más leve golpe contra su pierna. Sus ojos se abrieron lo suficiente para encontrar los de ella. Podría haber jurado que lo entendía. Se volvió hacia Daniel. «¿De verdad querrías eso?» «¿Aquí?» Daniel no dudó. «Te quiero a ti», dijo. «Donde sea, como sea. No me importa el lugar. Me importa la promesa». Clara se mordió el labio sintiendo que algo cambiaba en su pecho. No alegría, no resolución, sino un destello de claridad. Tranquilo, cálido y honesto. Quizás esta no era la boda que imaginaba, pero quizás era la que importaba. Volvió a mirar a Max. Él no conocía el tiempo ni la tradición, solo conocía el amor, y eso todavía podía dárselo. La sala de exploración se transformó de forma torpe, imperfecta, pero llena de corazón. Sofía colgó una sábana blanca sobre el soporte del gotero. Elena encontró un jarrón en la sala de espera y lo llenó con las flores sobrantes de la recepción que tenía en el coche. Las luces del techo se atenuaron ligeramente. Alguien incluso puso música acústica suave desde el altavoz de un teléfono, apoyado entre una caja de guantes y una pila de archivos veterinarios. Clara estaba de pie cerca de la ventana, con el vestido arrugado y manchado, pero aún hermoso. Miró su reflejo, el pelo enredado, el delineador de ojos corrido, y por primera vez ese día sonrió. Esta no era la boda que había planeado. Era más que eso. Daniel estaba al frente, todavía con la camisa y los pantalones de antes, con la flor en el ojal apenas aguantando. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Max yacía sobre una manta suave en el suelo entre ellos, con el gotero delicadamente pegado a su pata, la cola apenas moviéndose, pero presente, vivo. Cuando el oficiante carraspeó y comenzó, nadie respiró demasiado fuerte. Los votos se susurraron, no por efecto, sino por reverencia. La voz de Clara temblaba. «Pensé que hoy se trataría de celebrar», dijo, su mano agarrando la de Daniel. «Pero resulta que se trata de recordar lo que realmente es el amor». La voz de Daniel también se quebró. «Siempre pensé que eras fuerte porque mantenías todo unido, pero ahora veo que eres más fuerte cuando dejas que todo se desmorone por lo que realmente importa». Algunas personas se secaron los ojos. Sofía tomó una foto, en silencio. Luego llegó el momento. «Puede besar a la novia». Se inclinaron, riendo suavemente entre lágrimas. Clara se arrodilló inmediatamente después, apoyando suavemente la frente contra la de Max. Su cola golpeó una vez, suave, contento, y eso fue suficiente. La habitación, la clínica, el desamor, todo se desvaneció por un momento. Lo que quedó fue quietud, amor real, duelo y alegría entrelazados como enredaderas trepando por el mismo árbol. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada a través de la ventana. Clara levantó la vista y exhaló. «Creo», susurró, «que siempre estuvo destinado a suceder así». Pero incluso mientras lo decía, un destello de miedo se agitó en su interior. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, Clara y Daniel se sentaron en el suelo de su sala de estar. No habían planeado una recepción y no la necesitaban. Comieron comida china directamente de los envases. Clara todavía llevaba su vestido, Daniel su corbata a medio deshacer. Max estaba acurrucado entre ellos, con la cabeza apoyada en una toalla doblada, el gotero retirado, su respiración superficial pero tranquila. No dijeron mucho, solo se tomaron de la mano. Ocasionalmente le daban a Max pequeños trozos de arroz o pollo, le acariciaban suavemente las orejas. Pero a medida que la noche se hacía más tranquila,
También lo hacía el corazón de Clara. Había algo no dicho entre ellos, una verdad que no quería nombrar. Daniel finalmente rompió el silencio. «Se ve cómodo», dijo. Clara asintió, pero sus labios temblaron. «Sí, pero ya no es el mismo. No realmente». Daniel se giró hacia ella. «¿Crees que es hora?» Clara parpadeó para contener nuevas lágrimas. «No esta noche, pero pronto. Puedo sentirlo. Está aguantando por mí». Daniel la rodeó con el brazo. «Entonces aguantaremos por él, hasta que nos diga que está bien». Clara miró a Max. «¿Y si no sé cómo dejarlo ir?» Daniel no intentó responder. Simplemente presionó sus labios contra su sien y susurró. «Lo sabrás, cuando sea el momento, porque eso también es lo que hace el amor». Se sentaron así durante un buen rato, hasta que Max se removió y dejó escapar un suspiro bajo y satisfecho. Y en algún lugar dentro de ella, Clara se dio cuenta. Las despedidas no siempre llegan con portazos o corazones rotos. A veces llegan suavemente, como un suspiro, como un perro acurrucándose suavemente en tu regazo, como un voto matrimonial susurrado en una clínica veterinaria, entre las líneas del amor y la pérdida. La primavera llegó lentamente ese año. Los días se hicieron más largos, pero dentro de Clara todo seguía en pausa, como si el tiempo contuviera la respiración con ella. Max seguía allí, durmiendo más, comiendo menos. Algunos días lograba dar un corto paseo por el patio. Otros días no levantaba la cabeza en absoluto. Clara nunca se apartó de su lado. Canceló su luna de miel. Pospuso todo lo demás. Daba clases a sus alumnos de forma remota desde el sofá, con la voz suave para no despertarlo. Daniel cocinaba, limpiaba, llamaba al veterinario cuando era necesario. No se quejó, ni una sola vez. Habían creado un mundo donde el amor vivía suavemente, medido no en grandes gestos, sino en momentos, en buenos días susurrados, en el roce del pelaje contra la piel, en el sonido de un suspiro a las 3 de la mañana. Luego, una mañana, Clara se despertó con el canto de los pájaros y encontró a Max ya sentado junto a la puerta corredera, mirando el amanecer. Ella sonrió. «¿Quieres salir?» Él no ladró, pero su cola se movió una vez. Suficiente. Lo ayudó a salir al césped envuelto en una manta, y se sentaron juntos junto a los rosales, su lugar favorito. El mismo lugar donde solía leerle cuando era un cachorro. El mismo lugar donde esperaba todos los días cuando ella volvía del trabajo. Daniel trajo café y se unió a ellos. Nadie habló, simplemente existieron, juntos. Y después de un rato, Max apoyó la cabeza en la pierna de Clara. Su respiración se ralentizó. Ella se inclinó, apoyó la mejilla en su cabeza, con la voz temblorosa. «Puedes irte, Max. Si lo necesitas, estaré bien». Daniel le puso la mano en la espalda, y con una última exhalación, profunda, lenta, como el viento deslizándose entre los árboles, Max se fue. Sin jadeos, sin pánico, solo quietud. Clara se quedó helada. Sus manos no se movieron, pero su corazón sí, porque en ese silencio lo escuchó, no la ausencia, sino el regalo. La gracia de un amigo que se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que ella estaría bien, que esperó a que ella se despidiera para poder descansar finalmente. Hundió la cara en su pelaje y lloró. No con desesperación, sino con gratitud. Lo enterraron bajo el rosal. Clara colocó una de las flores de su boda sobre la tierra fresca. Una peonía blanca. «Me acompañó hasta aquí», susurró. Daniel la abrazó. «Os acompañasteis mutuamente», dijo, y mientras el viento danzaba suavemente entre los árboles, Clara lo sintió por primera vez en días. Paz. Pasaron semanas, y el silencio dejado por Max era más ruidoso que cualquier sonido que Clara hubiera conocido jamás. Al principio, se movía por la casa como un fantasma. Cada habitación guardaba un recuerdo. El rincón junto a la chimenea, las marcas de arañazos junto a la puerta trasera,
el cuenco de comida vacío, que aún no se atrevía a lavar, pero lentamente algo empezó a cambiar. Una tarde encontró un viejo álbum de fotos. Escondida entre instantáneas de cumpleaños y selfies borrosos en el parque, había una foto que Sofía había tomado. Clara y Daniel intercambiando votos en aquella diminuta sala de la clínica. Max tumbado a sus pies, con los ojos entrecerrados, la cola enroscada como una coma al final de una frase. Clara la miró durante mucho rato, sin llorar, solo respirando. No parecía un final, parecía un comienzo que no había reconocido. Así que empezó a visitar el refugio de animales local. Al principio, solo para pasear a los perros mayores, los que nadie adoptaba nunca. Luego, para donar suministros. Luego, para sentarse tranquilamente en un rincón y simplemente estar con ellos. Ella y Daniel crearon un pequeño fondo a nombre de Max para ayudar a cubrir las tasas de adopción de perros mayores. Cada vez que uno encontraba un hogar, Clara sentía que un pedacito de su corazón volvía a su sitio. Max no solo le había enseñado sobre el amor, le había enseñado a seguir amando, incluso después, porque hay amores que no desaparecen, se convierten en algo que transmites. ¿Alguna vez te ha cambiado un amor que no podía hablar, pero lo decía todo con una mirada? Si has compartido tu vida con una mascota que te salvó de formas que nadie más pudo, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Y si el viaje de Max tocó tu corazón, aunque sea un poquito, considera dejar un me gusta. Nos ayuda a compartir más historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque el amor no siempre llega con grandes gestos. A veces llega en 4 patas, con patas embarradas y ojos que nunca te abandonan. Y cuando se va, deja atrás más que recuerdos. Deja atrás un mapa que te muestra cómo seguir amando. Suscríbete si crees en las segundas oportunidades, en los héroes silenciosos y en el tipo de amor que nunca termina realmente. Tenemos muchas más historias que contar, y algunas podrían sentirse como la tuya.